¿Qué tal? Saludos a todos los que son parte del Congreso Resistencia. Qué privilegio para mí compartir con ustedes en esta ocasión. Y aunque lo ideal sería estar en persona, compartiendo el mismo lugar físico, qué bueno que podamos aprovechar las herramientas de la tecnología para ser parte de este tiempo especial que Dios ha preparado para nosotros. Estos meses hemos visto que la plataforma puede cambiar, se puede ajustar, renovarse. De hecho, creo que nuestras herramientas de comunicación tienen que renovarse constantemente para que sean más efectivas. Pero lo que debe permanecer intacta es la semilla de la palabra de Dios. Esa nunca debe ser reemplazada. Estoy seguro, esa es mi oración, que en el día de hoy la palabra del Señor haga su obra en nuestras vidas. Déjenme comenzar contándoles una historia. Hace muchos años leí esta historia, es muy breve. La leí en un libro titulado Generación Emergente. Y se trataba de un niño suramericano de 9 años aproximadamente, quien llegaba a la biblioteca de su comunidad todas las tardes a leer. Entraba corriendo y saludaba a Alejandro Clifford, un joven misionero que atendía la biblioteca allí en ese pequeño poblado, y le decía: hola, señor Clifford. Saludaba así Ernesto y le respondía a Alejandro: buenas tardes, Ernesto, ¿cómo te va hoy? Mira, te tengo otro nuevo libro para que leas. Y se lo entregaba e intentaba hacerle conversación mientras Ernesto tomaba el libro y se iba a sentar a la mesa más cerca del mostrador. Alejandro estaba admirado por la pasión de este pequeño niño por la lectura y aunque Ernesto no le daba mucha atención a Alejandro, una vez tomaba el libro porque se enfocaba en la lectura. Esta escena se repetía tarde tras tarde. Alejandro disfrutaba ser amigo de Ernesto, quien además de ser simpático era muy inteligente y a veces hasta sonaba como un adulto en las conversaciones que tenían. Alejandro, este joven misionero, comenzó a tener un interés muy especial por Ernesto. Tete, como le decían sus familiares. Era un niño con ese deseo por aprender que lo diferenciaba de muchos de sus compañeritos. Quizás se debía a que desde pequeño padeció de asma y aunque era muy inquieto, no siempre podía llevar el ritmo de vida, de actividad física que otros niños de su edad tenían. Pero Tete nunca se quedaba atrás, era literalmente un luchador. Alejandro no lo sabía, pero delante de él no solo estaba un niño apasionado por la lectura, estaba una vida que años más tarde sería la inspiración de miles de jóvenes alrededor del mundo. De hecho, el trazo de su rostro sería portado en el pecho en camisetas por cientos de miles de jóvenes latinoamericanos y aún de otras partes del mundo. Incluso ese trazo en el rostro de esta persona se convirtió en el tatuaje más popular de los jóvenes latinoamericanos a finales de los años 90. Allí, en un pueblito, en las afueras de la ciudad de Córdoba, Argentina, Ernesto creció a paso seguro hasta convertirse en uno de los guerrilleros más conocidos de la historia. Ernesto el Che Guevara. Y no es mi intención hablar sobre este personaje, y todos podemos tener una opinión acerca de él, pero lo que me impactó fueron las palabras del misionero Alejandro Clifford, años después que el Che Guevara muriera en un pequeño pueblito boliviano. Alejandro Clifford contaba cómo él fue amigo del Che y decía: sí, yo fui amigo de Tete, no del guerrillero muerto en combate en la selva tropical, pero sí del niño Ernesto Guevara de la Serra, que todas las tardes iba a la biblioteca de una institución de la cual yo era director. Sí, yo fui amigo del Che Guevara y nunca le hablé del Evangelio. Ahora me pregunto con insistencia, ¿qué hubiese podido hacer en el mundo un Ernesto Guevara cristiano? Pero es demasiado tarde para Tete y para mí. Qué confesión, ¿no cree? Alejandro dijo: es demasiado tarde para Tete y es tarde para mí. Pero déjame decirte algo, aún es tiempo para tu generación. Aún es tiempo aún para mi generación y para aquellas que vienen detrás de nosotros. Yo no quiero desaprovechar las oportunidades que tengo delante de mí y tampoco quiero que tú las dejes escapar. Ustedes y yo tenemos la oportunidad de influenciar a esta generación y dejar huella en las futuras generaciones. Porque la iglesia ha sido llamada a ser la resistencia, a ser un agente de transformación. Y no es una resistencia basada en la violencia, sino basada en el poder del amor de Dios. Es una resistencia que entiende que ha sido llamada a ser de bendición a todas las familias de la tierra. Ustedes y yo somos llamados a hacer la resistencia. Jóvenes que no se conforman al molde que el príncipe de este mundo les presenta. Jóvenes que realmente están haciendo y haciendo una diferencia en su generación. Jóvenes que resisten al diablo y viven completamente entregados al Dios vivo y todopoderoso.
Santiago capítulo 4, verso 7 nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. A la luz de este pasaje, entiendo que la única manera en que podemos resistir a la violencia, la corrupción, la desintegración familiar, discriminación, desigualdad, deshonestidad, vicios y todo aquello que el príncipe de este mundo quiere que nos entreguemos, es si nosotros nos sometemos a Dios, nos entregamos de todo corazón a Dios. Yo veo a la iglesia, a la resistencia el día de hoy, no tanto por lo que ha dejado de hacer, sino por lo que puede hacer en el poder del Espíritu Santo. Pienso en el potencial de la iglesia, no tanto en las habilidades y talentos de sus miembros, que las tiene, son regalos de Dios, pero veo de manera positiva a la iglesia, a la resistencia, porque Jesucristo ya venció la muerte con poder. El libro de los Hechos, el capítulo 17, los primeros versos nos hablan de Pablo y Silas en una ciudad llamada Tesalónica. Estos dos hombres entendieron claramente qué significaba ser parte de la resistencia. Permítanme leer a partir del verso 2. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos. Basándose en las Escrituras, les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía: este Jesús que les anuncio es el Mesías. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros, con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas con el fin de procesarlos públicamente. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá, y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. ¿Se dan cuenta? La acusación contra Pablo y Silas es que habían trastornado el mundo, y en este caso en particular ahora querían trastornar la ciudad de Tesalónica. Esto es algo que veo en el relato bíblico, pero también a lo largo de la historia de la iglesia por casi 2000 años. El evangelio y la resistencia en el poder del Espíritu Santo producen cambios, trastornan, o mejor dicho, transforman su entorno. Al ver que Pablo y Silas no son casos aislados, me queda claro que todos los que son parte de la resistencia comparten algo, y yo creo que es un mismo ADN. Sí, de la misma manera como conocemos la identidad de un individuo a través del análisis del principal material genético, ácido desoxirribonucleico, también podemos identificar a un miembro de la resistencia si analizamos su ADN espiritual. Y hablo del ADN espiritual porque ese es el regalo que recibimos al ser adoptados como hijos de Dios. La resistencia está formada por hijos e hijas de Dios. Así es que vamos a usar estas 3 letras, A, D, N, para pensar en lo que la resistencia puede y ya ha sido llamada a ser en el poder del Espíritu. La primera letra habla de la primera característica de la resistencia, y es A, amor, amor en acción. La iglesia de Jesucristo es un agente de cambio. Pablo y Silas lo comprendieron y por eso predicaron con valor el evangelio. A la luz de la palabra de Dios, veo que el amor se expresa en acción. Y esa acción está respaldada por el poder de Dios. En Dios mismo encontramos el mejor ejemplo de lo que significa amor en acción. Juan 3:16 nos lo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Por eso es que yo creo que cuando Dios nos toca, cuando tenemos un encuentro con Él, cuando ocurre una transformación en nuestra vida, también hay un privilegio adherido, y es ser parte de esta resistencia. Es decir, Dios no te llama para entretener tus emociones. Sí, te emocionas y es lindo, pero cuando Dios te habla, cuando Dios te invita, lo hace para que actúes, para que sirvas. Y esto no puede suceder a menos que el amor de Dios sea lo que nos está impulsando. Por eso a mí me queda claro, resistimos al diablo y amamos, rescatamos a aquellos que están bajo el dominio del diablo. Y otra vez, lo que nos impulsa es el amor de Dios en nosotros. Hay una gran diferencia entre resistir a los que están bajo el dominio del diablo y resistir al diablo. Si solo nos enfocamos en resistir o rechazar a los que están perdidos, el diablo ni siquiera se preocupa de nosotros, porque sabe que estamos ocupados atacando a quienes deberíamos rescatar.
Pero cuando entendemos verdaderamente lo que es el amor de Dios, entonces podemos amar a aquellos que nos están atacando, aquellos que atacan a la iglesia, aquellos que se burlan de la iglesia y que promueven la rebeldía hacia Dios. Sabemos que están bajo el dominio del pecado y por eso actúan de esa manera, pero nosotros nos resistimos al diablo. Miren, por pura lógica, yo no encuentro explicación que sea posible para bendecir al que me maldice o de amar a mi enemigo. Pero por la experiencia de tener el amor de Dios en mi corazón, lo que Él produce, sé que esto es posible. Cuando Jesús estaba a punto de ascender al cielo, le dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. La palabra que se utiliza aquí, testigos, no es simplemente una persona que como espectador ve los acontecimientos y luego cuenta lo que vio. La palabra que ilustra mejor el concepto de testigo aquí es mártir. Alguien que fue parte de la acción misma, protagonista de los hechos, y que en ese accionar quizás hasta tuvo que sufrir. Pablo y Silas fueron movidos por el amor de Dios en sus corazones. Ellos habían experimentado una transformación y sabían que Dios quería usarles para que otras vidas fueran transformadas. Se resistieron al status quo, se resistieron a la comodidad y abrazando las Escrituras, esa arma que penetra hasta lo más profundo del corazón y genera cambios que nadie ni nada más puede producir, fueron usados como instrumentos de Dios para transformar su mundo. Digan conmigo: amor en acción. Esa es la primera característica de aquella persona que es parte de la resistencia. La segunda característica comienza con la letra D, destino. Reconocemos también a un miembro de la resistencia porque sabe cuál es su destino. El apóstol Pablo le dijo lo siguiente a Timoteo en 1 Timoteo 6:12: pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado. Un miembro de la resistencia ve con claridad su futuro, pero también está consciente de dónde viene. Y si bien es cierto que mencioné que antes de conocer a Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, alguien que pertenece a la resistencia sabe que viene de algo más, mucho más allá, viene del corazón de Dios. Salmo 139 es un claro ejemplo de lo que significa venir del corazón de Dios, que desde que fuimos concebidos estamos bajo el cuidado de Dios. A veces pienso, quizá como en un reality show, esas cámaras que están al pendiente de cada movimiento que hacemos, de las palabras que decimos, pero a diferencia de un reality show, Dios, el creador del universo, no está espiándonos por curiosidad ni por morbosidad, sino porque Él quiere que lo conozcamos, que disfrutemos de su amor, que estemos conscientes de su cuidado y protección, que su voluntad sea revelada, porque hemos sido creados para vivir en comunión con Él. Ese es nuestro destino, pero también es nuestro origen. Cualquier otra alternativa de vida está equivocada, y no solamente está equivocada, nos está dañando. Hemos sido llamados, hemos sido concebidos para ser parte de la resistencia, para que seamos una diferencia en nuestra generación, para no solamente que hagamos un mundo distinto, sino que podamos transformar al mundo tal cual Dios lo diseñó. Cuando nosotros estamos conscientes de que nuestro destino es Dios y que entonces nuestro destino es eterno, miren, muchas de las cosas que antes nos provocaban placer cuando no teníamos una relación con Jesús, ahora lo vemos como basura. Porque sí, hay que reconocer, el pecado produce placer, pero es un placer temporal. Pero vivir en la perfecta voluntad de Dios es un placer que no se acaba, que no se marchita y que nadie nos lo puede quitar. Por eso es que cuando enfrentemos la tentación, yo les invito a recordar que no vale la pena cambiar lo eterno por algo efímero. Ahora, la buena noticia es que el Espíritu Santo trae dirección a nuestra vida para poder discernir lo que es eterno y lo que es efímero, lo que es pecado y lo que es vivir en la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos da el poder para vencer la tentación, y aun si hubiésemos pecado, el Espíritu Santo trae convicción para arrepentimiento. Cuando yo entiendo esto, yo no me puedo conformar con algo menor, porque ahora sé que la vida eterna solo se encuentra en Jesús, y entiendo que ese es mi destino. La tercera característica de un miembro de la resistencia comienza con la letra N, negación. Y esta es una de las decisiones más difíciles que debe tomar todo aquel que quiere ser parte de la resistencia. De hecho, Jesús lo dijo así a los que le seguían: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En otras palabras, ¿quieres ser parte de la resistencia? Deja que Dios sea quien guíe tu vida.
confía en Él. Comprométete a una obediencia radical que nace como respuesta de su amor mostrado en la cruz y que se muestra en cada detalle de tu vida. No intentes hacer las cosas por tus propias fuerzas, sino que sea Él en ti. De alguna manera, negarse a sí mismo es como si una mañana nos levantamos y hacemos lo que casi todos los días hacemos, vamos directo al baño, hacemos lo que tenemos que hacer, nos paramos frente al espejo y al vernos al espejo notamos que la almohada quedó marcada en la cara, que el cabello quedó todo alborotado, en mi caso no, ¿verdad? Que los ojos están verdes, pero están verdes porque están llenos de lagañas, con la nariz hinchada, con la saliva seca que escurrió de nuestra boca durante la noche. Las mujeres están sin maquillaje, estamos con un aliento que resucitaría a cualquier muerto o mataría a cualquiera. Y entonces vemos que en esa imagen en el espejo hay un monstruo. Y ese espejo es la palabra de Dios. Nos muestra nuestra realidad, cómo estamos lejos de Dios. Y al ver esa realidad nosotros decimos, no puede ser, necesito cambiar, necesito algo diferente, no puedo seguir así. Y entonces a la par de nuestra imagen en ese espejo, podemos ver una silueta, otra imagen que empieza a tomar forma. Porque así es, en la palabra de Dios comenzamos a ver el rostro de Jesús, cómo es Jesús. Y al ver cómo es Jesús, entonces nosotros decimos, así es como yo quiero ser. Entonces comienza a tener sentido todo lo que la palabra de Dios nos dice. Eso de negarse a mí mismo para entonces ser como Jesús. Déjame aclarar algo. La persona que está en Cristo no es que deje de tener deseos humanos o necesidades. Los sigue teniendo. Pero ha decidido satisfacerlos como Dios lo estableció. Aquella persona que vivía en libertinaje sexual, no es que ella no tenga deseos sexuales, sino que hace el compromiso de satisfacerlos en el marco que Dios diseñó. En el matrimonio, en una relación de exclusividad. Aquella persona que deseaba destacar, no importando a costa de quién fuera. No es que ahora sea conformista, sino que decidió, se comprometió a respetar la integridad y dignidad de los demás y del mismo. Ahora desea ser honesto con Dios, consigo mismo y con los demás. Pero negarse a sí mismo implica algo más, significa también tomar la cruz. Y la cruz significaba la muerte, y significa la muerte. Así es que personas que decidieron darlo todo por Jesús, lo hicieron en plena conciencia de que así sería. Jesús mismo lo dijo. Si el grano de trigo no cae y muere, entonces no puede llevar fruto. Es necesario que sea el Espíritu de Dios quien tome el control de nuestras vidas. Porque la resistencia no actúa por sí misma, actúa en el poder del Espíritu Santo. Es aquí donde la gente se divide. La resistencia y los que deciden permanecer cautivos en el pecado. La pregunta, ¿estamos dispuestos a pagar el precio para seguir a Jesús? Aquí es donde muchos prefieren perderse en el anonimato, prefieren seguir presos en el pecado. Pero déjame decirte, a pesar de lo radical que implica seguir a Jesús, la historia bíblica está llena de ejemplos de gente que se negó a sí mismo, salió de su zona de comodidad, se entregó completamente a Dios y no se conformó al mundo en el que vivía y decidió resistir al diablo. Gente que vio a la multitud como ovejas que no tenían pastor y fue movida con pasión, que se mantuvieron firmes como viendo al invisible. Es obvio que vivimos en una sociedad que pide a gritos un cambio. Es evidente que hay muchos que están confundidos y perdidos, que buscan en las drogas, en otros vicios, en la violencia, en la inmoralidad sexual, el libertinaje, cegados por propuestas pseudo-progresistas y muchas cosas más. Buscan de esta manera no solo llamar la atención, sino también ignorar su situación real de esclavitud al pecado. Situación que en muchos de los casos tiene que ver con familias desintegradas, problemas de aceptación, autoestima, con una vida sin propósito, sin sentido, con una vida de frustración, quizás hasta como víctimas, atrapadas por el rencor, la amargura, el abuso, etc. Y es en esta situación que la resistencia tiene en sus manos el cambio, la oportunidad de ser ese agente transformador con la palabra y en el poder del Espíritu. Me pregunto, ¿qué vamos a hacer? Y no intento generalizar, pero sí quiero llamar la atención. No importa la edad que tengas, necesitamos poner los pies en acción, las manos en acción y resistir al diablo. Hay un pasaje en Ezequiel capítulo 22:30 que hace muchos años me impactó y tuve que pedir perdón a Dios por mi pasividad e interesarme por la gente con la cual convivía día a día. Gente que se estaba perdiendo. El profeta Ezequiel, después de denunciar la maldad del pueblo de Israel, anuncia el castigo para esta nación.
Pero casi al final de su advertencia da a conocer una declaración de Dios que tiene una mezcla de, déjame decir, como frustración o impotencia, o mejor dicho, de tristeza. Dios le dice a Ezequiel: y busqué entre ellos una persona que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, a favor de su pueblo, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Recuerdan la historia que conté al inicio? Yo no quisiera hacer la misma declaración que hizo Alejandro Clifford. Es muy tarde para Ernesto, para Tete y también para mí. Por eso es que tengo que decirles que Dios está preguntando el día de hoy: ¿quién realmente quiere ser parte de la resistencia? Estoy buscando hombres y mujeres que hagan vallado, que se levanten diciendo: no dejaré que esta generación se pierda y sea destruida por el pecado. Yo seré esa resistencia que haga una diferencia en mi generación, que arrebate almas del infierno para que tengan vida en Cristo Jesús. Si al escuchar estas palabras tú estás tomando esta decisión el día de hoy, te tengo una buena noticia. El Rey de Reyes y Señor de Señores es el general de la resistencia. Él va al frente y la victoria es segura para su iglesia y para nosotros, la resistencia. Mis queridos amigos, mis queridas amigas, que Dios bendiga tu camino y que con valor vivas y compartas tu fe en Cristo Jesús.